Bien, buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a tratar el tema de política andina de medicamentos. En la clase anterior nosotros habíamos hablado del uso racional de medicamentos, ¿no? Es usar de una manera racional, o sea, usando la razón, una razón adecuada, óptima, para poder administrar unos medicamentos, ¿no? En el caso de los médicos, para poder prescribirlo. Y para esto también mencionamos al final de que tenía una base legal, ¿no? Como por ejemplo la política andina de medicamentos, la política nacional de medicamentos, algunos lineamientos también que trata sobre el uso racional de medicamentos. Entonces, esta política andina de medicamentos está orientada o tiene el propósito, pues, ¿no?, de orientar y fortalecer todo lo referente a la gestión sanitaria, ¿no? Busca estrategias, medicinas que puedan ser accesibles a los pacientes y de acuerdo a los tratamientos que se da al lugar donde se van a distribuir estos medicamentos, ¿no? Distribuirlo a toda la población en general, como pueden observar acá, ¿no? Hasta los lugares más escondidos o recónditos de nuestro país, ellos quieren llegar. ¿Para qué? Para que obviamente tengamos una población con una salud óptima, ¿no? Y usando obviamente el medicamento de una manera racional. Si hacemos esto, entonces va a haber medicinas para todos, ¿no? Esta política andina de medicamentos fue aprobada por los ministros o los ministerios de salud de qué países: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Esta política andina de medicamentos se aprobó en la 30ª reunión de ministras y ministros de salud del área andina, ¿no?, que fue celebrada en la ciudad de Lima en marzo del año 2009. ¿Cuáles son las líneas estratégicas de esta política andina de medicamentos? El acceso a medicamentos, la calidad, eficacia y seguridad de los medicamentos, el uso racional de medicamentos, investigación y desarrollo. Estas son las 4 líneas estratégicas de toda la política andina de medicamentos. Pero a nosotros la que más nos interesa es la tercera, ¿no? El uso racional del medicamento. Esa es la que más nos interesa a nosotros. Este uso racional de medicamentos abarca pues un sinnúmero de ítems a tratar, ¿no? Los países que conforman esta política andina de medicamentos están enfocados en un objetivo, ¿no? Usar de una manera racional los productos farmacéuticos para que de esta manera, pues, ¿no?, puedan llegar y puedan ser accesibles a toda la población en general, ¿no? Hasta aquella que vive, como les dije hace un momento, en los lugares más alejados, ¿no?, donde hay escasez hasta de médicos, ¿no? Entonces, él busca esto, la política de medicamentos busca esto, ¿no?, la accesibilidad al servicio y también a los medicamentos. Hablamos del primer punto, la regulación. Cuando hablas de regulación, hablas de normas que se van a aplicar, ¿no? Promover unas normas que, pues, obviamente beneficien al paciente, ¿no? Implementar normas, sobre todo farmacológicas, que éstas sean actualizadas, ¿no?, para evaluación de antecedentes de registro o autorización sanitaria de los medicamentos, ¿no? Entonces, ¿qué más? Propiciar la evaluación técnica basada en la relación riesgo-beneficio. Entonces, como por ejemplo ahora este punto ha sido utilizado en las vacunas, ¿no? Han hecho una evaluación en relación al riesgo-beneficio, ¿no? Entonces, con estas vacunas que no han sido probadas, no en el tiempo prudente, no han sido evaluadas, entonces han sido necesarias, ¿no?, por el estado de emergencia en el que hemos estado viviendo, para poder prevenir nosotros para poder prevenir de este virus que estaba matando un montón de personas, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho el Estado? Bueno, hay perjuicios, no sabemos cuáles son los efectos adversos, no sabemos qué es lo que va a pasar con esta vacuna, pero lo que sí, el beneficio, ese es el riesgo, ¿no? El beneficio es que va a poder prevenir a los contagios, ¿no?, o que los síntomas sean menos severos.
Entonces, para eso aplican normas. También, ¿de qué otra manera se aplicaron normas? ¿No? Regularon para la compra de los medicamentos. También el tiempo en que se hacen los registros sanitarios. ¿No? No sé si se acordarán ustedes sobre el registro sanitario que hemos visto. Luego, la selección de los medicamentos. Entonces, para poder seleccionar los medicamentos que se van a poner en el petitorio, necesitan haber reuniones de todos los integrantes del comité farmacológico, ¿no? Donde están incluidos pues todos, médicos, farmacéuticos, contadores, administradores. Y va a haber un petitorio nacional de medicamentos. Pero obviamente se les va a dar un adicional a aquellas regiones donde hay enfermedades diferentes, ¿no? Por ejemplo, de repente en Ica, en la región Ica, hay más pacientes de VIH, en otra región hay más pacientes con TBC, en otra región hay pacientes con anemia, así. Y se les dan las cantidades de medicamentos que necesitan de acuerdo a la patología que presenta el lugar. ¿Ya? Eso es muy aparte. Lo que también habla aquí es en la educación, ¿no? Entonces debemos estimular en las nuevas generaciones el uso adecuado y óptimo de un medicamento, ¿no? En qué momento se debe tomar, qué medicamentos debemos de tomar al inicio, dónde debemos ir, ¿no? Orientar. Entonces, de esa manera, no necesitamos ser médicos, farmacéuticos, médicos o técnicos en farmacia. Eso por cultura se puede saber, ¿no? Y se dice, se orienta al paciente a que para poder nosotros tomar o administrarnos algo debemos preguntarle al profesional adecuado, indicado que tenga conocimientos sobre medicina, ¿no? También no solamente es educar a la población, sino también educar a los jóvenes, a los universitarios, a los colegios, ¿no? En las maestrías, en los doctorados, en todos ellos, orientar, ¿no? También o educar sobre el uso de los medicamentos de una manera racional. La prescripción. Hacer obligatoria la prescripción de los medicamentos utilizando la denominación común internacional, ¿no? Los nombres genéricos. Si en el caso pusiera un nombre comercial, pues debajo debe de poner el nombre genérico, utilizando una buena letra. Hoy en día leemos unas letras que parecen una línea nada más, ¿no? Y parece que lo hacen adrede, como para decir que pues, todos los médicos hacen de esa manera, ¿no? Que falta de criterio. Entonces, por lo menos esta receta de acá se puede leer, ¿no? Entonces, para prescribir deben de prescribirse medicamentos que realmente se necesite. La dispensación, ¿no? Se debe promover la participación responsable del farmacéutico. ¿De qué manera? Orientando al paciente, haciendo una atención farmacéutica y de qué manera explicándole al paciente qué es lo que está tomando, cómo debe tomarlo, ¿no? Antes, después de almorzar, no lo debe tomar con otros medicamentos. Eso es, ¿no? Entonces, crear unas buenas prácticas de dispensación. También hablamos sobre la publicidad, información, promoción al profesional. Se supone que las muestras médicas se deben de dar a los profesionales de la salud, ¿no? Como el médico, el químico, las obstetras, si es que van. Entonces, no hacer publicidad de medicamentos pues que tengan receta médica, ¿no? Ni tampoco en las publicidades hablar algo que no esté en su registro sanitario, ¿no? Por ejemplo, un medicamento que te diga te va a curar la diabetes. Entonces, uno que no existe, otro que esa información no está en su registro sanitario y solo el hecho de mencionarla está incurriendo en una multa, ¿no? En una infracción. La información al consumidor, al paciente, ¿no? Realizar las acciones educativas, participativas y continuadas que incluyen la asociación del paciente, consumidores y en general a toda la sociedad, ¿no? La farmacovigilancia. Se supone que es cuando de repente se prescribe un medicamento, entonces se esté vigilando los efectos adversos de estos medicamentos,
no preguntándole al paciente cómo estás, yéndolo a evaluar constantemente de cómo estás tomando, sientes algún síntoma nuevo, entre otras cosas, no te puedes parar. Entonces, ver que este medicamento esté reaccionando de una manera positiva, ¿no? Eso es lo que se busca en la política andina de medicamentos.